hemos conocido de un grupo de resoluciones que con relación a nuestro país se están tramitando en el Parlamento Europeo. Una de ellas, a la que me voy a referir, es la que ha sido presentada a nombre del Grupo Partido Popular Europeo. Y voy a concentrarme en ella por lo mendaz de muchos de los elementos que la misma expresa, que me hace calificarla, y lo hago, créanse, con todo respeto, como una resolución o un proyecto de resolución marcadamente goebbeliano. Porque, y lo voy a demostrar, aborda una serie de elementos verdaderamente falsos, que es lamentable que vayan a inducir error a personas de tanto respeto como las que integran el Parlamento Europeo. Pero además, cuando uno se lee este documento, trasunta un rancio olor colonialista. Talmente parece que a través de los años vuelve a prevalecer la conducta de quienes prefirieron entregarnos a los Estados Unidos una vez ganada y vencida Cuba a las tropas colonialistas en el campo de batalla, y prefirieron entregarnos, repito, a los Estados Unidos antes de reconocer nuestra libertad y nuestra independencia. Hay aquí un grupo de elementos que realmente merecen ser destacados. Hay un planteamiento que a nosotros nos llama poderosamente la atención, y es el hecho de trazar las pautas de lo que debe ser considerado una democracia. Talmente parece que los únicos que pueden definir qué es o no es una democracia son estos caballeros. Y la definen, lo dicen así expresamente en el apartado B, la que significa como una alternancia en el poder, elecciones libres y justas y un respeto al pluralismo político. Lógicamente son principios generales. Muchos de ellos incluso lo habla este clásico europeo, Norberto Bobbio, en un excelente artículo que tiene que se llama Fundamento y Futuro de la Democracia. Pero Bobbio también dice allí, que la democracia hay que considerarla como el derecho que tiene cada Estado a darse su sistema. Dice, aquel régimen que permite tomar decisiones con el máximo de consenso de los ciudadanos, fundado en los principios de libertad, de modo que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes, y al mismo tiempo fundado sobre los principios del Estado de Derecho, que es lo que obliga a los gobernantes a no exorbitar su poder y a ejercerlo en el ámbito de un sistema de normas escritas. Y continúa diciendo, y se concebida así, la democracia, considero yo, debe ser estimada, a diferencia de lo que decían los antiguos, como la mejor forma de gobierno. Lo que no quiere decir que sea lo óptimo. Y él mismo afirma, el Estado óptimo no existe. Pero yo creo que también estos señores dejan de tomar en cuenta, no sé si por desconocimiento o por rayano interés, que en la reunión del movimiento no alineado, efectuada en Teherán, puntualizó esta reunión y acordó que la democracia
y lo cito textualmente, es un valor universal basado en la voluntad del pueblo libremente expresada de determinar su propio sistema político, de determinar, insisto, su propio sistema político, económico y social y cultural. En este sentido, refutaron los miembros de países no alineados, de cual Cuba es parte, las pretensiones de potencias occidentales de imponer un modelo único de democracia, que es lo que nos sucede con estos planteamientos, ¿no? Y remarcaron que esta no es patrimonio de país o región alguna, a tiempo que pidieron respetar el derecho a la libre determinación de los pueblos. Teherán 2012, reunión del movimiento de países no alineados. E insisto en el término libertad de voluntad del pueblo, voluntad libremente expresada, como dice la resolución del movimiento de países no alineados, o también lo que dice el propio Bobbio, permite tomar decisiones con el máximo de consenso de los ciudadanos y en total libertad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque creo que se ignora con marcada intencionalidad cómo arribó Cuba en el 2019 a esta Constitución de la República que hoy rige. Un proceso que pretende ignorarse y que marcó la voluntad del pueblo mayoritariamente expresada y consensuada de que estos sean los principios que rijan el gobierno de la nación. Esta Constitución, una vez que una comisión de la Asamblea Nacional la redactó, fue sometido a un amplísimo proceso de consulta popular. No voy a agotar con las cifras, ahí están, se pueden referir a ellas. Pero en el que toda la población, con independencia de su credo político, tuvo la oportunidad de dar sus consideraciones y sus criterios. Y después de esa consulta popular que modificó un grupo de modificaciones al texto original, la Asamblea Nacional, una vez aprobada un texto ya más definitivo, la sometió a referendo popular. En este referendo al cual me he referido, que se efectuó el 24 de febrero de 2019, participó el 90.05% del cuerpo electoral de la nación, y de estos, el 86,85% votaron afirmativamente, y se proclamó entonces el 10 de abril de 2019. Precisamente a 150 años de la proclamada en Guáimaro, cuando iniciamos nuestras luchas de independencia contra el colonialismo español. Y esto se ignora. Esto se ignora. Porque, ¿qué dice la Convención de Derechos Humanos? Yo creo que hay que revisarla también. No solamente tenerla a la vista, también leerla. Dice, la voluntad del pueblo, dice su artículo 20, apartado 3, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Repito, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Luego, la voluntad del pueblo expresada en esas cifras totalmente mayoritarias y consensuadas que aprobaron esta Constitución, trazaron el ejercicio del poder público en el país.
se dicen errores como que esta Constitución plantea, y lo dice el apartado B del mentado documento, que el Partido Comunista es la máxima autoridad estatal. Error, error. La Constitución no dice eso. Por favor, señores, al menos léanse los documentos antes de opinar sobre ellos. La Constitución reconoce como órgano supremo del poder del Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, integrada por diputados electos en actos en el que el pueblo participa mediante su voto libre, directo y secreto para elegirlos. Lo que se le reconoce al partido, que es la fuerza dirigente política superior de la sociedad política, pero sujeta a la Constitución y a los principios democráticos que la misma establece. Pero eso es un error, decir eso. Se refiere también este mendaz documento a que se han adoptado normas legales en el país de 1946. Falso, totalmente falso. En el país rigen solamente 2 normas con anterioridad al año 59. Un código de comercio, que todavía rige, bastante modificado por cierto, y una ley hipotecaria. Es lo único. Todo el resto de la legislación que rige en el país ha sido adoptada con posterioridad al año 59. Pero además, todas las normas que hemos ido aprobando después del 10 de abril de 2019 están inscritas en un cronograma legislativo publicado en la Gaceta Oficial de la República, que les invito a revisar, y que no son más que normas de desarrollo a los principios trazados en la Constitución, y otras encaminadas al proceso de reforma económica que se vive en el país a partir de la aprobación de los lineamientos de la política económica y social del Estado. Y son medidas de tipo económico y de tipo social. ¿Qué norma es esta que dicen que rige en el país, adoptada del año 46? Absurdo y falaz. No ha habido otro aspecto que se refiere a avances concretos de Cuba respecto a los principios y objetivos que persigue el aludido acuerdo, y no ha habido un cambio significativo hacia la mejora de la situación de derechos humanos y derechos, libertades fundamentales y condiciones económicas y sociales de los cubanos. Miren, un breve tránsito, por favor, para que nos conozcan. Además de todos los principios que consagra la nueva Constitución, en el que se define la nueva estructura de poder del Estado, que implica una desconcentración del poder estatal superior en la figura de un presidente, de un primer ministro, que limita los términos de mandato del presidente de la República, que define además principios tales como reconocer la autonomía de los municipios, que además ha logrado compilar en un capítulo, en un título, todo lo concerniente a los derechos y garantías fundamentales, reconociendo principios tales que ya devenían de la anterior Constitución, como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el amparo judicial, el habeas corpus. Además de todo esto, las leyes de desarrollo que hemos aprobado, voy a referirme a 2 de ellas. La Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional, insisto, órgano supremo del poder del Estado,
además de hacer importantes puntualizaciones en el proceso legislativo, amplía la iniciativa legislativa, la iniciativa de reforma constitucional, dando incluso la posibilidad de ser promovida por ciudadanos, establece un proceso de interpretación constitucional y un proceso de reforma a la Constitución. La ley que hemos aprobado para las asambleas municipales establece las formas de participación del pueblo en el ejercicio del poder, teniendo la oportunidad de proponer puntos de orden del día en las asambleas municipales, lo cual incrementa considerablemente la participación popular. Desarrolla, como ya he dicho, partiendo de la Constitución, la autonomía del municipio, que le reconoce el derecho a elegir sus autoridades, a disponer de sus recursos, a dictar normas. Luego, entonces, ¿cómo vamos a decir que el país no ha establecido un régimen de avance en las garantías? Miren, más adelante se dice una de las mentiras más evidentes de este documento, que existe en el Código Penal sanciones con 8 años de prisión a todo funcionario que termine misiones médicas y no decida regresar a Cuba. Aquí está el Código Penal. Aquí está el Código Penal. ¿Dónde está esa figura que se hace mención? ¿Por qué estas mentiras para inducir error? ¿Por qué no tenemos el cuidado de leernos las cosas? Como aquí dice, dicen aquí, visto un grupo de documentos, de normas, de pactos, pero léanse los documentos antes de hablar de ellos, por favor. Eso es mentira. Aquí no hay ninguna figura penal que sancione con 8 años de prisión a nadie por no regresar de una misión. Eso no existe en la legislación penal cubana. ¿Cómo se va a decir eso en un documento que medianamente debe ser serio y responsable de lo que plantea? Pero además, por si fuera poco, se habla ampliamente de las misiones médicas en 2 ocasiones. Yo creo que los compañeros del Ministerio de Salud Pública, las autoridades gubernamentales y los participantes en esta han hecho suficientes esclarecimientos de cómo es el procedimiento para ir a una misión. Parte del principio de voluntariedad del individuo, nadie está obligado a ir. Y de lo que reciben en salario y la atención de su familia, etcétera, etcétera. Se habla entonces de que es un trabajo forzado, que viola organizaciones de la OIT, y un acto tan noble y tan humano que ha salvado millones y millones de vidas, lo refieren entonces como algo diabólico, algo tremebundo. Otro aspecto al cual quiero referirme es al tema referido a que en otra misión se habla, otro aspecto de los apartados del documento, referido precisamente a la materia penal, del Código Penal y de las medidas de seguridad predelictiva y los estados de peligrosidad. Sí, es cierto. Eso todavía existe en la legislación penal cubana. Pero si tuvieran el cuidado de estar debidamente actualizados de lo que sucede en el país, les invito a referirse o a dirigirse al sitio web de la Asamblea Nacional y verán allí, dentro de las 4 leyes que se están preparando para discutir y decidir en el próximo periodo ordinario de sesiones, una nueva ley de procedimiento penal
que además de recoger todas estas garantías constitucionales a las que me he referido, del debido proceso, la tutela judicial efectiva, ya está planteando eliminar el índice de peligrosidad. Pero además que recoge valores muy fundamentales, como la temprana designación de abogado por un acusado, el control judicial de la medida cautelar de prisión provisional, el desarrollo del principio de oportunidad, el principio de sentencia pactada. Es decir, avances considerables que hoy están en la vanguardia del proceso penal se recogen ya en una futura ley a decidirse en los próximos meses por la Asamblea Nacional. Pero sin embargo a eso se hace un silencio oneroso. Se dice esto de que están los índices de peligrosidad, pero no se dice que hay una proyección ya legislativa para quitarlo. Y no lo hacemos porque esta resolución lo diga, o lo diga Juan, o lo diga Pedro. Lo hacemos por un problema de conciencia y de correspondencias con los avances constitucionales del país. Por eso se hace en el país. Se habla de un grupo de personas que están procesadas penalmente o sometidas a procesos penales. Y solamente me voy a referir a que también debe de tenerse en cuenta el artículo 29, apartado 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice claramente que el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer la justa exigencia de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Ningún Estado puede permitir que su orden interno se subvierta y se transgreda y generar estados de impunidad dentro de la sociedad. Y así hay otro grupo de aspectos necesariamente que llama la atención, un silencio cómplice de este proyecto de resolución que aboga por los derechos humanos y los avances en materia económica y social del pueblo cubano con relación al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. Por eso dije al inicio que me daba ese tufillo colonialista, rancio colonialista, porque aquí se dice, por ejemplo, que se ha visto, que se ha tenido a la vista la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, otros tratos crueles y degradantes. ¿Y por qué no se tiene en cuenta también la resolución que habla del genocidio? Del interés de un pueblo de destruir a otro, de derrotarlo, de ponerlo de rodillas por el hambre, por las necesidades, por las carencias, que es el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. Impuesto hace más de 60 años, recrudecido a lo increíble por la administración Trump y sostenido en ese recrudecimiento por la actual administración Biden.
para el cual no hay una sola palabra de condena. No hay una sola palabra referente a ese tema. Es como mandar este mensaje: entréguense a ellos antes de ser libres e independientes. Por eso la referencia que hice. Es lamentable que desde refrigerados oficinas de Europa se quiera cuestionar la voluntad de un pueblo que en el calor del trópico lucha día a día por sostener su libertad y su independencia, con grandes costos, con grandes sacrificios, pero dispuestos a morir en el empeño. Porque como dijera nuestros próceres, antes de cejar en el empeño de ver libre y próspera la patria, se unirá el mar del norte con el mar del sur, nacerá una serpiente de un huevo de águila. Así los invito a ver este documento, así invito a que no se dejen engañar, así invito a ir denunciando en él sus mentiras, sus faltas de verdades, su falta de objetividad. Muchas gracias.